Hoy voy a empezar donde terminé la última vez que tuve la oportunidad de enseñar aquí. Y vamos a hablar un poco de Marta y María. Son dos de mis personajes favoritos en la palabra. Y hoy voy a hablar de la enseñanza favorita, digamos, que me han dejado en mi vida. Vamos a ir de una vez a Lucas 10:38. Dice así: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Les digo que quiero empezar donde terminé la vez pasada, porque la vez pasada terminamos hablando un poco acerca de la mejor de todas las perspectivas, que es estar a los pies del Señor. Y yo les hablaba un poco de cómo se imaginen estar sentados a los pies del Maestro y uno lo ve a Él y tiene que ver hacia arriba, uno lo ve grande, como Él es grande, pero a la vez está cerca, Él es grande y cercano. Y hablábamos un poco de eso, que es la mejor manera en la que lo podemos ver, recordando que Él es gigantesco, pero que no por su grandeza quiere decir que está lejano e inalcanzable, sino todo lo contrario. Vamos a ver 3 puntos de este mismo versículo y lo podemos volver a poner un momentito. Vean, número 1, dice ahí que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Yo leo ahí que la casa era de Marta. Luego dice que tenía una hermana llamada María, pero no dice que la casa fuera de María. Dice que la casa era de Marta y lo recibió en su casa una mujer llamada Marta. Número 2, cuando Jesús responde al final, después de la queja de Marta, le dice: Marta, Marta, ven, estás inquieta y preocupada, pero ese Marta, Marta, esa manera de decirlo a mí me parece tan bonito, siento que es como amoroso, ¿verdad? Que lo está diciendo, no es una regañada, sino Marta, Marta, como diciéndole: no has entendido, poneme atención, hay algo mejor, y le da una enseñanza por medio de esa frase. Y el punto 3, que esto es vital para esa enseñanza de hoy. Creo que quienes hemos escuchado la historia de Marta y María, o hemos escuchado las diferentes historias de Marta y María a lo largo de la palabra, tenemos una enorme posibilidad de tener una mala concepción de Marta, como Marta fue la que no aprovechó el momento, la que tuvo a Jesús en su casa y lo desaprovechó, ¿verdad? La que quizás hizo lo incorrecto, la que falló en esta historia. María hizo lo correcto, Marta hizo lo incorrecto. Marta fue la que decidió mal. Y hoy vengo a defender a Marta un poquito, porque Marta no es mala. Tenemos que entender una cosa, tenemos que estar de acuerdo que Marta no es mala, y tenemos que estar de acuerdo en que hay una enorme posibilidad, casi que puedo decir que es absoluto, que si hubiéramos estado en la posición de Marta, ella pasa por nuestra casa, hubiéramos hecho lo mismo que ella. Nos hubiéramos asegurado de servir al Señor de la mejor manera, nos hubiéramos asegurado de ordenar un poquito, de darle algo de tomar al Señor, de que tenga una estadía amena, agradable en nuestra casa, que se lleve una buena impresión de nuestra casa al pasar por ahí. Entonces yo llego así a la conclusión de que Marta era excelente y una maravillosa anfitriona. La verdad, era una persona educada, era una persona que sabía quién estaba llegando a su casa, porque se preocupó por darle una buena estadía. Jesús llega a su casa y su pasión se ve en su manera de servir realmente. Ella quiso darle una estadía memorable al Salvador. Si ese invitado especial viene a mi casa, yo estoy seguro que yo haría lo mismo. Y quiero que recuerde ese día y que se lleve una grata memoria de ese momento. Cuando Raquel y yo nos casamos, hace casi 6 años, una de las primeras cosas que hicimos fue invitar a nuestros pastores a cenar, junto con don José y doña Renata. Ellos 4 son personas que amamos con todo el corazón. Y ese día yo me aseguré que estuviera barridito por lo menos, ¿verdad? Que estuviera limpio. Y ese día tras de eso yo cociné y tenía como 2 semanas de experiencia cocinando, y hasta la fecha no sé que alguien se haya intoxicado ese día, ¿verdad? No pasó nada. Yo sé que ellos me dicen la verdad. Para mí era muy importante, para nosotros era importante porque son personas que amamos, son personas importantes en nuestra vida. Igual cuando van nuestros amigos a nuestra casa, son personas importantes, y qué lindo es abrirles la puerta. Si Marta trabaja como trabajó ese día es porque venía su invitado más especial, era Jesús.
No era un compa, no era un amigo, no era un familiar, era Jesús, ¿verdad? Y ellas tenían muy claro quién era Jesús, el invitado más especial de todos. Y ella, como anfitriona, tenía la responsabilidad por esa casa. Si yo vuelvo a leer ese versículo, como les decía al comienzo, dice que Jesús pasó por la casa de una mujer llamada Marta. Y ella tenía una hermana llamada María. Pero la casa, yo creo que la responsabilidad de que estuviera ordenadito y fuera una buena experiencia, recaía sobre los hombros de Marta. Ella probablemente sentía eso. Es mi casa, tengo que asegurarme de que el Señor la pase bien aquí junto con sus discípulos. ¿Qué haríamos nosotros si aparece un grupo de personas en la puerta de nuestra casa sin avisar? Eso sí, hay que tener claro que ellos eran personas conocidas, eran amigos. Dice la palabra que Jesús las amaba a ellas y a su hermano. No era cualquier persona. Pero aunque lleguen mis amigos a mi casa sin avisar, a mí me daría cólera. Yo creo que es insoportable que llegue alguien sin avisar, mínimo que mande un mensaje, hey, estoy en la esquina, ¿puedo pasar un toque? Pero que le toquen el timbre y uno no tenía la menor idea que venía alguien, ¿verdad? Es inesperado y probablemente la primera reacción sea, ay, qué pereza. Y ya después abrimos la puerta con una linda cara, ¿verdad? Y recibimos a las personas y nos aseguramos de que tengan dónde sentarse, una silla y mínimo un vasito con agua. Pero creo que lo normal sería que nosotros, como responsables de esa casa, nos aseguráramos de que la gente por lo menos esté cómoda, ¿verdad? O que esté medio ordenado. En la mañana les decía que probablemente dicen, hey, estamos aquí afuera, ¿verdad? Y uno sale corriendo a guardar todo lo que tiene ahí, por lo menos tirarlo bajo el sillón o algo, para que se vea medio presentable, pero de cierta forma, estoy seguro que lo normal sería que pensemos en atender un poquito a las personas. Marta y María eran seguidoras de Jesús, amadas por Jesús, amigas de Jesús, convencidas de quién era Jesús. Ellas sabían que el que estaba llegando a su casa era su Salvador y sus discípulos, no era nada más alguien que querían mucho. Y no por eso quiere decir que había una hermana que estaba encendida en fuego por el Señor y otra que era tibia, una que hizo lo correcto y otra lo incorrecto, una responsable y una irresponsable, una que eligió lo mejor y la otra que eligió lo peor, porque ese no es el punto de esta historia. Y ahora vamos a ver por qué. Juan 12, del 1 al 8. Aquí nos vamos un poco al final de la historia. Marta y María aparecen, hay 3 partes de los evangelios donde Marta y María son muy presentes. Y eso es el puro final. Lázaro, el hermano de ellas, muere y Jesús lo resucita. Ya les conté el final de la historia, pero ese no es el punto de hoy. 6 días antes de la Pascua, esto ya había pasado, la muerte de Lázaro. Llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Y vean el papel de los 3, de Marta, María y Lázaro. Jesús, ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, parece que no aprendió, ¿verdad? Porque esto era después. Una vez más, Marta estaba sirviendo. Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. ¿Y dónde estaba María? María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Hay una palabra clave hoy, y es pies. Pies. Hay gente que no le gustan las patas, pero pies es una palabra clave en esta enseñanza, y ya va a ver al final por qué. ¿Dónde estaba Marta? Sirviendo. Parece que eso es lo que Marta sabía hacer mejor que nadie. Lázaro estaba sentado a la mesa conversando con el que lo levantó de la muerte, casi nada. Y María haciendo lo que parece que era lo mejor que sabía hacer, servir, ¿verdad? Que no tiene nada de malo, pero el maestro estaba en la casa. Ahora una pequeña historia. Nunca he tenido que ir en mi vida a doctores ni nada, me he tirado de techos, he quedado inconsciente en bicicleta, todo lo que ustedes se pueden imaginar, nunca me he quebrado un hueso, nunca nada. La primera vez que fui a emergencias en un hospital fue la primera vez que prediqué en este servicio de fin de semana y era solo uno de los 3 servicios, para que vean. Y a partir de ahí, pues he ido a varias veces a los doctores porque ya hay cierto momento en la vida donde uno tiene que empezar a ver cómo están los asuntos, ¿verdad? Y durante el último mes, tanto mi esposa y yo creo que rompimos un récord de doctores. Aquí hice una lista que dice: médicos generales, exámenes de sangre, ultrasonidos, terapia, diagnósticos, tratamientos, hospitales y hasta ambulancias y emergencias. Primero yo y luego mi esposa. Todo en un mes. Lo que nunca habíamos hecho en la vida pasa todo en un mes. Y luego de ver las diferentes cositas que nos pasaron y hablando un poco con las personas que nos vieron, todo apunta hacia nuestro estilo de vida. Todo. Los que me conocen saben que yo tengo un currículum de no dormir nunca. Y tengo algunos proyectos personales que los hago en la madrugada, los hago de noche a las 3 de la mañana, no importa, ahí estoy haciéndolo.
lo que he definido por mucho tiempo como pasión. Ha sido mi peor enemigo durante estos últimos tiempos. Mi esposa renunció a su trabajo y empezó a trabajar como solista, digo yo, que soy músico, ¿verdad? Empezó a trabajar como solista en algo mucho más enfocado a lo de ella, que es ingeniería industrial, como consultora. Y eso implica que tiene que manejar su propio tiempo y ha implicado trabajar más que antes, ha implicado un esfuerzo, ¿verdad? Por tratar de llevar ahora esta parte que le emociona mucho y que le encanta, pero lleva mucho más trabajo, ¿verdad? Y todo esto trajo un cambio abrupto en nosotros, ¿verdad? También de estilo de vida, además que tenemos un bebé de 1 año y 8 meses y padres primerizos y hay muchas cosas que ir aprendiendo y acomodar, ¿verdad? Y a raíz de eso, pues este último mes nos pasó la factura a los dos al mismo tiempo. Y como les digo, fue un récord de todo lo que nunca habíamos hecho en la vida, médicamente, todo seguido. Gracias a Dios, todo súper bien, estamos muy bien. Pero nos hizo ver muchas cosas y trajo un cambio, ¿verdad? En mí ha traído un cambio de horarios, número uno, un cambio de ejercicio, de alimentación, de ciertos hábitos, ¿verdad? Y de ciertos conceptos también, como les decía ahora, lo que yo pensaba que era, ay, que yo soy demasiado apasionado por lo que hago, no, yo soy irresponsable, es la verdad. Mi cuerpo es templo del Espíritu y soy un irresponsable. Y hay muchas cosas que el Señor ha estado revelando. Además de esto, a inicios de este año yo tuve un colapso ministerial, digamos, de un cansancio profundo. Tengo 17 años de conocer al Señor, pero tengo 10 años de estar caminando con el Señor, tratando de liderar, de entender un poquito qué quiere el Señor de mi vida. Y ha implicado llevar sobre mis hombros muchas veces no solo lo mío, sino inevitablemente por el amor que uno le tiene a la gente, termina cargando las cargas de los demás, a pesar de que el Señor dice que su yugo es ligero. Uno inevitablemente no sabe hacerlo y nadie le enseñó a hacerlo y uno va aprendiendo en el camino y llegó un punto donde él colapsé totalmente a finales del año pasado, tras de que el año pasado fue un año extrañísimo. Y, y todas estas cosas me han llevado a pensar algo y aquí abro mi corazón. Y yo le decía al Señor, ¿será Padre que solo he estado haciendo, sirviéndote? Sí, solo cosas que son buenas. Son cosas que son buenas, servir al Señor, servir en la iglesia, cantar cancioncitas aquí, escribir canciones para la iglesia, predicar, enseñar. Son cosas buenas. Pero el Señor le dijo a Marta que hay algo mejor, y que su hermana lo eligió. Y lo mejor no es hacer. Lo mejor, curiosamente, tenía que ver con descansar, sentarse a los pies y escuchar. Definitivamente, mi conclusión es que he estado haciendo algo mal. Y la pregunta aquí ha sido, ¿por cuánto tiempo he estado haciendo algo mal? Porque no se trata de hacer. Hay algo que es mejor. Eso es bueno. Y el hecho de buscar lo mejor no quiere decir que tengo que dejar de hacer lo bueno. Pero hay algo que es mejor. Y hay algo que nadie podrá quitarme. ¿Qué tiene de malo todo lo que hemos estado buscando, mi esposa y yo, por ejemplo? Nada, queremos progresar como familia, queremos soñar más grande, queremos hacer más cosas. Yo quiero hacer cosas más grandes para el Señor en lo que hago. Quiero hacer mejor música para el Señor, para que otros puedan conocerlo, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene nada de malo, son cosas buenas. Pero hoy quiero dejarles algo claro. No se trata de buscar entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Porque no tiene nada de malo. Lo que Marta hizo no es malo. Marta no es mala. Marta estaba sirviendo al Señor con amor, con pasión, porque el Salvador pasó por su casa. Pero el mismo Señor le dice, Marta, hay algo mejor. Nunca le dijo, Marta, lo que estás haciendo está mal, así que quitémonos esa idea de la cabeza. Sino que le dijo, Marta, hay algo mejor que lo que estás haciendo. Y creo que cuando le dice que hay algo mejor, está implicando que lo que está haciendo es bueno. Porque para que haya algo mejor, tiene que existir algo bueno con que compararlo. Para que exista algo mejor, yo les decía estos días, estas enseñanzas. Tengo este teléfono y antes tenía uno que también servía, pero este es mejor. El otro era bueno, pero este es mejor. Si el otro teléfono hubiera sido malo, hubiera sido una porquería, yo digo, este era el malo y este es el bueno. Pero cuando el otro era bueno, este es mejor. Y siempre creo que vamos a querer ir hacia lo mejor, nadie quiere ir en retroceso. Repito, para que haya algo mejor tiene que existir algo bueno. Y el maestro nunca le dijo a Marta que lo que hizo estaba mal. Le dijo que había algo mejor. Y creo que ahí está implicando que está bien lo que hace, pero hay algo mejor. Siempre que hayan cosas buenas en nuestras vidas, buenos hábitos, buenas prácticas, buenas intenciones, buenas obras, siempre va a haber algo mejor. Creo que todos conocemos a alguien que uno dice, uy, lo único que le falta es que conozca al Señor, porque tiene tan buen corazón, siempre hace buenas obras, un familiar, él es buenísimo, es una persona tan buena, tan agradable, que ayuda a los demás y que todo, y es bueno, pero hay algo mejor y no lo tiene, ¿verdad? Y a veces
No, a veces no, siempre. Yo creo que lo bueno no alcanza. Siempre y cuando haya algo mejor, lo bueno no alcanza. En algún momento lo bueno no va a ser suficiente. Y aquí es donde alguno puede estar diciendo adentro, sí, Chisco, muy lindo, pero si Marta no cocina, Jesús no come ese día. Porque siempre va a existir esa parte de nosotros que dice, pero si uno no trabaja no come, pero si uno no hace no sé qué, pero si uno no, pero de ahí, tengo que trabajar hasta las 1 de la mañana, si no, no me da a fin de mes. No estoy diciendo que deje de trabajar, eso es bueno. Estamos diciendo que hay algo que es mejor. Si Marta no cocina, Jesús no come. Y María dice, sí, pero déle 2 panes y vea lo que hace. Comemos todos y más. Para María todo era una oportunidad de estar cerca de Jesús. Para María todo era una oportunidad de conocerlo mejor, de acercarse a Él. Y vamos a ver por qué les digo lo de la palabra pies. Este primer pasaje dice que cuando Jesús llegó a esa casa, Marta trabajaba y hacía lo suyo, pero María estaba a los pies de Jesús, sentada escuchándolo. Luego al final de la historia, luego de que resucita Jesús a Lázaro y todo, dice que llega Jesús, pasa por Betania, otra una vez con ellos a la casa, Lázaro está en la mesa, Marta está sirviendo, María va a traer ese perfume caro y lo lleva a los pies de Jesús y lava los pies de Jesús con ese perfume y los seca con sus cabellos. ¿Qué seca con sus cabellos? Los pies de Jesús. María sabía lo que era estar a los pies de Jesús. Para Marta todo era estrés, tal vez, todo era peso, un peso, una carga. Quizás el lenguaje del amor de Marta era el servicio y era su manera de decirle al Señor que lo ama con todo el corazón. Y yo me atrevo a decir hoy que eso es un error. Si creemos que nuestra manera de mostrarle amor al Señor es servirle todo el tiempo, hacer grandes cosas para Él, no parar de hacer cosas para Él, nos estamos perdiendo algo vital que ya lo vamos a ver en un pasaje donde Jesús lo responde directamente. Servir es bueno, pero obedecerle es mejor. Hacer, buscar, alcanzar, soñar es bueno, pero estar a sus pies es mejor. Y hacerlo mejor implica no dejar necesariamente lo bueno, como les dije antes. No implica eso. No es hago lo mejor, tengo que dejar de hacerlo aquello otro que de por sí era bueno. No, sígalo haciendo, pero hay algo mejor. Y para que haya algo mejor tiene que haber algo bueno. Dice la palabra que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman y todos dicen amén, ¿verdad? Y esos son los versículos que nos encantan, es una promesa maravillosa. Y luego escuchamos que dice Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dice Deuteronomio 5:10, mostraré fiel amor por 1000 generaciones a los que me aman y obedezcan mis mandamientos. Salmo 145:20 dice el Señor protege a todos los que le aman. Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y yo a veces veo, y son cosas que nunca entiendo, y es extraño, porque yo veo que dicen, a veces voy pasando ahí en redes sociales y sale alguien que me dice a mí directamente, este es el mes de la bendición, este es el mes donde vas a ver todo lo que has pedido, donde vas a ver todo. Y yo a veces me quedo y digo, pero ¿cómo sabe? Y si no es, y si el mes pasado fue muy, y vuelvo a estos pasajes, y es cierto, Jesús promete cosas maravillosas, y dice que ninguna mente humana ha concebido lo que Él tiene preparado para quienes lo aman. Y todos los pasajes que acabo de leer, las cosas ayudan a bien para quienes le aman. Dios cuidará de quienes lo aman, bendecirá por 1000 generaciones a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y hay un factor común que es a quienes lo aman. Y aquí yo le pregunto, iglesia, ¿usted ama a Dios? Yo me hago esa pregunta durante estos últimos mes extraño y he tenido que pensarla. Yo puedo decirles, me ha costado realmente responder si amo a Dios. Y no se asusten, porque ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo sabemos si estamos amando a Dios? Es la pregunta. No creo que deberíamos responderle de inmediato, sí te amo. No creo que deberíamos pensar y realmente amo a Dios. Y aquí les pregunto, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Son los que sirven en la iglesia o son los que siempre están haciendo buenas obras en su trabajo o en donde sea que estén? ¿Son acaso los que no paran de hacer cosas buenas todos los días? ¿Son los que tienen un hábito de leer la palabra y de orar todos los días? ¿Son los que vienen a la iglesia sin falta siempre, los que aman a Dios? Yo digo que no. Suena feo, pero yo digo que no. Vean lo que dice Jesús en Juan 14:21. Dice, ¿quién es el que me ama? Y él hace la pregunta. Y Jesús mismo dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece.
Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Jesús está diciendo ahí que el que lo ama es aquel que hace suyos sus mandamientos, es decir, los interioriza, los hace parte de su vida, los cree con todo su corazón y los obedece. No solo los cree, no solo los escucha y les pone atención, los obedece. El que ama, obedece. Dos lineecitas más abajo, versículo 23, dice que es aquel que obedece la palabra, que escucha la palabra y la obedece. Ese es el que me ama, dice Jesús. Entonces, podemos venir a la iglesia todas las veces que queramos, pero tal vez eso no sea, no podemos sacar la conclusión de que amo a Dios. ¿Por qué? Porque oro mucho, porque vengo a la iglesia mucho. Escuchamos la palabra y la obedecemos, porque Jesús mismo dijo, el que me ama es el que obedece, el que hace suyos mis mandamientos, el que cree que mis palabras son suficientes, el que cree que lo que estoy diciendo es bueno para su vida y por lo tanto lo pone en práctica. Y volvamos a Marta y María, el que ama a Dios no es el que hace, no para de hacer y le demuestra al Señor cuánto lo ama por ordenarle la casa y ofrecerle de todo. El que ama al Señor es el que escucha las palabras, las hace parte de su corazón y las obedece. María estaba a los pies del Señor escuchando sus palabras, escuchando sus mandamientos. Probablemente en lo que hablaba el Señor en ese momento le estaba dando a María la oportunidad de obedecer, le estaba dando mandamientos, enseñanzas valiosas, cosas que a él le agradan, cosas que no le agradan. Probablemente María aprendió en estos momentos a sus pies a obedecer, y cuando el Señor le da la oportunidad de obedecer, le está dando la oportunidad de amarle como él quiere que lo amen. Y cuando podemos obedecer, le está dando la oportunidad de ser bendecida, porque hay bendición en la obediencia. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y la respuesta de Jesús no es, ok, pura vida, solo quería saber. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Y de una vez lo manda a hacer algo. Le da un mandamiento, le da un mandato. Porque esa es la manera correcta de amarlo. ¿No lo han visto así? Si mismo Jesús dijo que el que lo ama obedece sus mandamientos. Cuando Pedro tiene ese momento con él y le pregunta, tienen 3 veces se lo pregunta, y la última dice Pedro, ¿qué es que no me crees? Prácticamente decía eso. Señor, te amo mucho. Apacienta mis ovejas. Esa fue la respuesta del Señor. Y uno se hubiera esperado un, sí, Pedro, está bien, te creo. No, apacienta mis ovejas. Y ahí dice Jesús, lo que le está diciendo es, te estoy dando la oportunidad de amarme como realmente se me tiene que amar, obedeciendo. A ver qué haces con esto que te estoy dando. Un mandato no es una maldición, no es una carga, no es un peso, es una oportunidad de amar al Señor. Es una oportunidad de encontrar bendición en poder amarlo como Él quiere que lo amemos. El que obedece es el que descansa a los pies del Señor, sabiendo que sus palabras son suficientes y que no necesita ir a escuchar nada más, ni ir a buscar otras salidas, otras respuestas, porque sus palabras son suficientes, las hace parte de su corazón y las obedece. María sentada a los pies escuchaba a Jesús hablar, escuchaba sus palabras y probablemente, como les decía, escuchó muchas enseñanzas que le dieron la oportunidad de aprender, escuchar, pero de obedecer si ella tomaba la decisión de obedecer. Hay un fenómeno interesante en este mundo, que son los originales y las copias. Y cómo nos pesa, ¿verdad? Cómo tenemos que la necesidad de tener el original siempre que se pueda, pero cuando no se puede no importa, tenemos la copia porque de por sí se ve igualito. Y les doy un ejemplo. Hace unos días estaba en redes sociales y veo un en vivo donde una persona de una tienda de zapatos está haciendo esta transmisión y está mostrando los modelos que le llegaron. Y dice, yo soy súper honesto, aquí somos súper honestos. Aquí tenemos este vale 85,000 y este vale 34,000. Eran idénticos, y dice, y les estoy diciendo la verdad, esta es la réplica, este es el original. Vean que tienen 2 precios diferentes, no sé, se veían igualitos, pero el que sabe eso va a decir, la costura es doble y aquí no sé qué. Son iguales, yo me los pongo igual porque son exactamente iguales. Y si llevamos esto al ámbito espiritual, hay un peligro ahí implícito. Cuando la copia se ve idéntica al original, es peligroso. En zapatos, en ropa, ¿qué importa? Sirve para lo mismo y se ve igual. Quizás no dura lo mismo, pero se ve igual. Pero en nuestra relación con el Señor, el problema es cuando lo falso, cuando la copia, cuando el intento de se ve idéntico a lo verdadero, a lo real. Y la línea es tan delgada que podemos creer que tenemos el original. Podemos haber vivido nuestra vida creyendo que tenemos el original y solo hemos vivido con la copia. Y esas son las preguntas que me he hecho yo durante este último mes y han sido bastante emocionantes. Les contaba que una vez, me acuerdo en la escuela, que vi unas tenis Laridas. En serio, con 4 rayas, pero decía Laridas, porque en realidad deberían ser 3, creo. ¿Y qué pasa si nuestra relación con Dios solo se parece?
a la original. Y hemos creído estar viviendo en la original, pero no era, solo se parecía mucho, le faltaban ciertos detallitos que son los que lo hacen original, como por ejemplo la obediencia. ¿Qué pasa si hemos creído que amamos al Señor con todo nuestro corazón porque todos los meses servimos en Comunidad Paz, porque todos los fines de semana soy el primero en reservar para ir en tiempos como esos? Aún en tiempos como esos, Señor, sigo yendo a la iglesia porque te amo. ¿Qué pasa si esa ha sido nuestra creencia y estamos seguros que amamos al Señor por ese tipo de cosas y hemos dejado de lado lo mejor porque solo estamos haciendo lo bueno? ¿Qué pasa si no hemos puesto atención que el Señor dice que quienes lo aman obedecen, quienes lo aman no solo escuchan, sino que ponen en práctica? Podríamos tener una copia y creer que tenemos el original. Marta en ese momento eligió la réplica. Jesús está en mi casa, Él está aquí, todo va a ser bendecido porque Él está aquí. Todo. María eligió el original, lo mejor, que era estar a sus pies. Esos dos zapatos se ven igualitos, pero ciertamente hay uno que es mejor que el otro. ¿Es mucho más caro? Sí, estoy seguro que va a durar más. Hay uno que es mejor. ¿Han visto el programa del precio de la historia? El de la casa de empeños. Es buenísimo. Yo lo he visto varias veces porque me encanta ver cuando llevan guitarras clásicas y cosas así, ¿verdad? Entonces llega y sale el principio y es todo montado, ¿verdad? Obviamente sale el principio del programa y dice, oh, tengo aquí una guitarra del año 1940 y hacen esa traducción, ¿verdad? Y entonces voy a ver, espero recibir $100,000 hoy por ella porque la tocó Jesucristo, ¿verdad? Cosas así. Siempre tienen una historia sorprendente de la guitarra. La trae, la pone en el mostrador y llega el de la tienda y le dice, voy a traer un experto porque yo no sé nada de esto. Y llega el experto, la ve y le dice, esta raya, esta cosa, este es el número de serie, la ve por adentro, algo que nadie había visto nunca. Dice, es falsa. Esta guitarra es del año pasado. Y al final dice, oh rayos, yo creí que esta guitarra, entonces no vale $100,000, vale $100. Y sale totalmente destruido, ¿verdad? Y ese hombre dice, viví engañado, yo juraba. Y probablemente pagó un montón por ella y al final valía $100, ¿verdad? Y creo que solo a la luz de la palabra nos vamos a dar cuenta si lo que tenemos es real, es como debería ser, o es una copia. Y eso no debería ofendernos, aunque puede que nos ofenda, porque nos expone como personas que fallan, como pecadores, como personas que le hemos fallado al Señor, como personas que hemos elegido lo bueno sobre lo mejor, ¿verdad? Pero no debería ofendernos, debería emocionarnos este día, saber que hay algo mejor y que está a nuestro alcance y que tenemos que seguir haciendo lo bueno, pero que debemos siempre tener la mirada en lo mejor, porque hay algo mejor definitivamente. Y solo a sus pies nos vamos a dar cuenta si lo que hemos vivido era la réplica, que se parecía mucho, o es realmente el original. Y puedo responder, hey, yo amo al Señor, estoy seguro y convencido que amo al Señor y no tengo que pensarlo ni un segundo porque sé que tengo el original. Cuando hablamos del original, quiere decir que es fiel a su diseño, que es tal y como se pensó y que cumple la función para la cual fue creado. En este caso, fiel al diseño que Dios le dio. Si Jesús dice que amarle es obedecerle. Y no creo que yo pueda llegar al cielo y decirle, Señor, pero serví sin parar todos los fines de semana. Hice una canción muy linda por ahí, Señor, que era para ti con todo el corazón. Y el Señor dice, eso es bueno, buenísimo. Pero el que me ama me obedece. Podemos conocer la teoría, conocer la palabra y recitar los versículos, pero el que ama obedece y los pone en práctica, los interioriza, ¿verdad? Así nos decía el versículo, que los hace parte de su corazón. Porque por fuera, hoy, aquí nos vemos lindísimos. Cualquiera de nosotros que está un domingo en la mañana en la iglesia, podríamos tener la fachada de alguien que ama al Señor, porque se levanta temprano y va a la iglesia. Pero cada uno de nosotros adentro hoy tiene que preguntar, según lo que Jesús dijo de quienes lo aman, ¿yo amo al Señor o solo estoy haciendo lo bueno? La obediencia no puede tener una copia, la obediencia es una sola, y ahí Jesús nos dijo cómo se hace. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Igual, ¿cómo podemos conocer la voluntad? Porque no todo el que diga Señor, Señor o Santo, Santo o venga a la iglesia siempre, ¿verdad? Como les sigo diciendo este ejemplo, no todo el que vive una vida de rutina cristiana entrará en el reino de los cielos, dice ahí, sino el que conoce mi voluntad y hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo voy a hacer la voluntad si no la conozco? Una vez más, ¿cómo voy a obedecer? ¿Cómo voy a obedecer si no conozco sus palabras? ¿Verdad? ¿Cómo voy a amarlo
si no lo puedo obedecer? ¿Cómo voy a obedecerlo si no conozco sus palabras? ¿Cómo voy a conocer sus palabras si no lo busco en su palabra? ¿Cómo voy a conocerlo a Él mejor? ¿Cómo voy a poder obedecerle si no saco ese tiempo de estar a sus pies, ese tiempo de lo mejor? Definitivamente yo no voy a poder llegar a obedecer al Señor si lo único que hago es hacer cosas lindas, cosas buenas para Dios, servir. Solo a sus pies voy a llegar a conocerle para saber qué dicen sus palabras, para recibir esos mandatos y poder obedecer, y así estar seguro de que estoy amando al Señor, y además que su voluntad es buena, agradable y perfecta. El que hace la voluntad es el que entrará en el reino de los cielos, y solo la conocemos estando cerca de Él. Y después de esto, inmediatamente Jesús termina diciendo: y todo aquel que escucha las palabras y las pone en práctica es como el que construyó la casa sobre la roca. Y todo aquel que las escucha es como el que construyó sobre la casa sobre la arena. Vino el mar, la tormenta, se la llevó la casa. El que las pone en práctica construyó sobre la arena. El que solamente escuchó y las conocía y se sabía de memoria todo, es como el que construyó la casa sobre la arena. Y voy a decir algo un poco rudo, pero en un día como este podemos estar aquí y puede estar el que está construyendo sobre la roca y sentado en la silla a la par el que está construyendo sobre la arena, porque lo único que ha hecho es escuchar. Suena horrible. Puede que hasta vivan en la misma casa. Puede ser mi caso, y es lo que yo estoy revisando en este momento en mi vida. Quiero estar seguro que estoy construyendo sobre la roca. Y la pregunta hoy sería: ¿cómo puedo ser María en un mundo de Martas, donde todo es hacer, donde todo es servir, donde todo es demostrar, donde todo es que se vea que estoy activo, donde todo es publicar en las redes sociales lo que estoy haciendo para que se vea que estoy haciendo? Y si hago algo bueno, con más razón tengo que publicarlo, porque todo es hacer. ¿Cómo puedo ser como María en un mundo como este? Y hago un pequeño paréntesis: servidores de la Como, la cantidad de veces que sirvamos no nos agrega créditos o puntos como en la carrera universitaria para la graduación. El servicio no abona la deuda que tenemos con Jesús, que esa deuda ya fue pagada. El servicio no nos acerca a Dios por sí solo, sino que el servicio a Dios es hermoso y maravilloso cuando nace de una vida como la de María. Cuando estamos a sus pies, invertimos tiempos a sus pies y servimos en respuesta a lo que pasa ahí, a los pies del Maestro, porque queremos que otros vivan eso, porque queremos que otros conozcan eso. El servicio es hermoso y maravilloso, pero por sí solo es vacío, es nada más algo bueno, perdiéndose de lo mejor. Creo que todos hemos fallado en esto en algún momento, y si alguien no ha fallado en esto, avíseme para sacar una consejería con usted, porque la necesito. Creo que todos tenemos que aprender en un día como hoy esto, saber que hay algo mejor y que está a nuestro alcance. Y una vez más pudiéramos decir: está bien, todo muy lindo, pero si Marta no ordena la casa, Jesús queda incómodo ahí ese día. Deje pensar en eso. Habrá otro día por ordenar la casa. En este momento estamos hablando de ir a los pies del Maestro. Si usted es de esas personas que no para de pensar en lo que tiene que hacer mañana, en lo que viene, en este mes, en cómo voy a llegar a fin de mes, hay algo mejor. Cuide lo mejor primero. Yo le aseguro que hay ahí promesa y bendición. Hoy es un buen día para ordenarnos y empezar a elegir entre lo bueno y lo mejor. Como les decía, buenas opiniones, buenos valores, buenas intenciones, buenos hábitos, hay muchos. Pero solo hay algo que es mejor, y es estar a sus pies. Y voy a terminar con esta historia, que también es de Marta y María, y es justo cuando muere Lázaro. Una de las primeras enseñanzas que di en mi vida y que me cambió la vida para siempre fue justamente este versículo. Y fue en un retiro que hicimos en el año 2011 con músicos y gente de media. Y me acuerdo que di esta enseñanza, y a mí me transformó la vida para siempre, y ahora el Señor la está trayendo de vuelta con un propósito. Cuando le he estado preguntando estos días yo realmente te he estado amando, solo he estado haciendo cosas que yo sé que son buenas, pero me he perdido en lo bueno, me he perdido en lo mejor por perderme en lo bueno. Y me devolvió a esta historia, y por esto es que les hablé hoy de estos dos personajes tan lindos. Juan 11, 17 en adelante dice: a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando María supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió María.
Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Vean ese final de Marta. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Cristo, que eres el que había de venir, que eres el Mesías, que eres el Salvador, que eres el que estábamos esperando, que eres la respuesta, que eres todo, que eres el que da vida eterna, que eres el que puede resucitar a los muertos. Todo eso se lo dice en ese momento. Pero hay algo que le falta a María en esa conversación. Hay algo extraño. Esa conversación siempre me ha parecido extraña, como que no llega a nada. Y María primero le presenta eso, que le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La cantidad de veces que yo he tratado de enseñarle esto y he enseñado esto a nuestro equipo de músicos, y me han escuchado decir esto 1000 veces, es innumerable. Así que probablemente ellos están diciendo: otra vez. Sí, otra vez. Otra vez, porque hay algo especial, hay algo que Dios está haciendo y algo que Dios me está enseñando con esto. Había algo ahí. Marta tenía los conceptos claros, Marta tenía la teoría clarísima, pero faltaba algo, porque del concepto al compromiso hay algo ahí, hay un escalón más. No basta con solo saber, no basta con solo escuchar. Juan 11:28, seguimos ahí. Ahora es el turno de María. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó y rápidamente fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies una vez más y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Ahora, un momento. Llega un momento donde toda la historia va igual. Las dos salen a buscar al maestro, las dos llegan donde el maestro, las dos le dicen: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero dice que María se arrojó a sus pies. Otra versión dice: María se postró a sus pies y le dijo. ¿Qué le dijo? Exactamente lo mismo que la hermana. Pero María sabía lo que era estar a los pies del maestro. Y Jesús le dice, ante la reacción de ella, se tira a sus pies y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice otra versión que Jesús se estremeció en su espíritu. ¿Y dónde lo han puesto?, preguntó. Vayan a verlo, Señor, le respondieron. Ven a verlo. Y Jesús lloró. Después de esto, Jesús va a la tumba y Jesús llama a Lázaro por nombre y le dice que se levante, y lo levanta de la muerte, a pesar de que tenía 4 días de estar en esa cueva, muerto. María sabía lo que era estar a los pies de Jesús. María había invertido tiempo a los pies de Jesús y probablemente, muy probablemente, había vivido el resultado de lo que es estar a los pies del Señor, de lo que es invertir tiempo a los pies del Señor. Y ella sabía que no había mejor lugar en las buenas y en las malas. Su hermano acababa de morir y estaba profundamente triste cuando llega el maestro. ¿Y qué hace ella? En vez de reclamarle, va al lugar donde sabe que está lo mejor, aún en el peor momento, porque ella sabe lo que es estar a los pies y sabe lo que sucede ahí. María sabía amar al Señor, porque sabía lo que era estar a sus pies, escuchar sus palabras, hacerlas parte de su corazón y obedecerla. María sabe a dónde ir. Marta llega y le dice lo mismo, pero María, lo que María hace, estremece el espíritu de Jesús, dice la palabra. Y Jesús lloró y se vio conmovido. Y Jesús va y hace esa obra maravillosa, uno de los milagros más impresionantes que podemos ver en la palabra. Después de esto, y ese es el final, Jesús va ahí. Cuando llega, Marta le dice: ni te preocupes por abrir la tumba, lleva 4 días ahí y huele mal. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, Marta, ¿verdad? Y a mí me ha dicho todos estos días: chisco, acordate, si crees verás la gloria de Dios. Y no hay mejor lugar. Muy lindo todo lo que has hecho, pero hay algo mejor. María reaccionó diferente porque había invertido tiempo a los pies del Señor. Y lo voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta mañana y tengamos un momento con el Señor, donde si alguien en este momento tiene que pedirle perdón al Señor, como yo, y decirle: perdóname por hacer lo bueno, porque está bien, es bueno, pero hay algo que es mejor. Y quizás se me ha ido de lado un poquito lo mejor, tu presencia, estar a tus pies, el privilegio que es entrar confiadamente y acercarme confiadamente al trono de la gracia, como nos invita su palabra.
Quizás hay alguien que tiene que arrepentirse también y decir, Señor, definitivamente no he hecho nada más que hacer. Y he tratado de mostrarte mi amor haciendo, cumpliendo con horarios, siendo un buen trabajador, siendo un buen hijo, siendo un buen padre, siendo con otras cosas. Pero hoy, Señor, quiero estar seguro de que recibo tus palabras en mi corazón y las hago una realidad, las pongo en práctica, porque esa es la manera en la que me decís que te tengo que amar. Si hay alguien que está aquí por primera vez y nunca ha escuchado hablar de Jesús, yo creo que escuchó tiene una buena idea de quién es Jesús. Jesús es ese Padre amoroso que es grande pero cercano. Jesús es el que nos invita a estar a sus pies y nos dice que no hay nada mejor que ese lugar. Jesús nos dice que ese es un lugar seguro. Jesús nos dice que bendecirá, que nos amará, que todas las cosas ayudan a bien a quienes lo aman, y después también nos enseña cómo es que lo debemos amar, para estar seguros de que vamos a recibir y ver cumplidas esas promesas que están ahí y las cosas que ninguna mente humana ha concebido, que ha preparado para quienes le aman. Si Él nos dijera todas estas cosas y nos antojara de sus bendiciones y sus promesas, pero no nos dice cómo amarlo, quizás hay muchos de nosotros que hemos vivido antojados de las promesas y no nos hemos preocupado por preguntarle al Señor, ¿cómo se te ama? Porque quiero estar seguro de que todas esas promesas son para mi vida. Anhelo tus promesas en mi vida, pero son para quienes te aman. Entonces, Señor, decime cómo es que te tengo que amar. Y Él nos dice, el que obedece mis mandamientos, el que obedece mi palabra, porque el que solo escucha está construyendo una casa sobre la arena. Podemos hacer todas las buenas obras que queramos, pero siempre hay algo mejor.